Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La autora siempre tuvo problemas con su estado de ánimo, su irritabilidad y su vergüenza, pero nunca encontró un tratamiento eficaz. Ayelet Waldman había estado a merced de sus estados de ánimo durante décadas. En un buen día, podría ser una compañía brillante, alegre, amistosa, afectuosa y productiva. Pero en un mal día, Waldman estaba agotado por el odio a sí mismo, la culpa y la vergüenza. Empezaba a discutir con su esposo, se sentía abrumada por el pesimismo y tenía poco sentido de autoestima, a pesar de ser una autora exitosa y publicada. Sus estados de ánimo erráticos siempre le han hecho la vida, y la de sus amigos y familiares, más difíciles. En busca de ayuda, recurrió a la terapia y pasó muchas horas sentada en los sofás de cuero de profesionales, desde freudianos hasta expertos en comportamiento cognitivo, trabajadores sociales y terapeutas familiares. Probó la atención plena, pasó largos periodos meditando, e incluso más tiempo diciéndole a su terapeuta cuánto odiaba meditar. Un día, al cruzar un puente mientras conducía a su casa, pensó en girar a la derecha y lanzarse al agua. Sorprendida por este pensamiento suicida, buscó ayuda médica. Diagnosticada con una forma de depresión, el trastorno bipolar 2, comenzó a tomar drogas. Durante años, Waldman probó numerosos medicamentos: Celexa, Prozac, Zoloft, Cymbalta, Effexor, Lamictal, Adderall, Ritalin y muchos más. Algunos ayudaron un poco, durante días o incluso meses seguidos. Pero tuvieron efectos secundarios desafortunados, como aumento de peso, irritabilidad y disminución del interés por las relaciones sexuales. Finalmente, descubrió que su diagnóstico ni siquiera había sido correcto. Se dio cuenta de que sus estados de ánimo fluctuaban en correlación directa con su ciclo menstrual, y que tenía un tipo de síndrome premenstrual, llamado trastorno disfórico premenstrual, que provocaba cambios de humor en ciertos momentos de su ciclo. Este descubrimiento le permitió conocer el ciclo y el momento de sus estados de ánimo y tomar medicamentos solo cuando fuera necesario. Pero cuando Waldman entró en la perimenopausia, su período se volvió irregular, al igual que su estado de ánimo. Las cosas empeoraron y quedó agotada por la furia, la irritación y la desesperación. Fue entonces cuando conoció el trabajo de James Fadiman, un psicólogo y antiguo investigador psicodélico. Fadiman estaba popularizando la microdosificación de LSD. Las personas que tomaban pequeñas dosis de LSD para tratar problemas del estado de ánimo decían que habían disfrutado de un día realmente bueno. Y un día realmente bueno era todo lo que el autor siempre había querido. La microdosificación es un enfoque emergente para mejorar el estado de ánimo, basado en tomar cantidades muy pequeñas de LSD cada 3 días. La microdosificación es un concepto tan nuevo que Waldman tuvo que enseñar al corrector ortográfico de su ordenador a reconocerlo. El principio de la microdosificación es simple: el paciente toma una pequeña dosis de LSD en ciclos repetitivos de 3 días. El primer día, tomas tu dosis y controlas tu estado de ánimo, tus sensaciones físicas, tu productividad y tu experiencia general sobre cómo ha ido el día. Los días 2 y 3, no tomas LSD, pero sigues monitorizándolo. El cuarto día, se toma la microdosis y se repite el proceso. La dosis en cuestión es, como máximo, 1/10 parte de la dosis normal de LSD. Un consumidor típico de LSD en busca de un viaje, alucinaciones y alteración del conocimiento, puede consumir entre 100 y 150 microgramos. El autor, al igual que otros microdosificadores, tomaría solo 10 microgramos a la vez, 2 gotas diminutas. La teoría de la microdosificación es que los 10 microgramos deberían ser suficientes para mejorar el estado de ánimo, pero sin posibilidad de alucinaciones u otros efectos físicos o mentales notables. Tras enterarse de la microdosificación, Waldman sintió curiosidad, pero fue cautelosa a la hora de proceder o no. Tenía algunos conocimientos sobre el tema de las drogas y su uso, ya que había participado en cuestiones de reforma de las drogas como abogada, pero nunca había consumido LSD. Como madre de 4 hijos que usaba pantalones de yoga,
publicaba en Instagram, bebía Starbucks y respetaba la ley en general. La idea de convertirse, en palabras de Fadiman, en una investigadora psicodélica autodidacta parecía ridícula. Pero sufría por sus estados de ánimo. Peor aún, su familia también sufría. Así que decidió microdosificarse durante un mes. Desconfiada de comprar medicamentos ella misma, localizó un microdosificador que pudo darle parte de su suministro. Lo probó, para estar segura, utilizando un kit de análisis de drogas comprado en Amazon. Tomó su primera dosis y tuvo un día muy bueno. Las primeras experiencias del autor con la microdosificación fueron muy positivas, y coincidieron con las investigaciones sobre los efectos del LSD. El primer día de microdosificación, Waldman se sintió un poco diferente, como si sus sentidos se hubieran intensificado. Era más consciente que de costumbre del aroma del jazmín en el aire, y de lo hermosos que eran los árboles del jardín. Se dio cuenta de que se sentía consciente, capaz de notar sus pensamientos y los sentimientos de su cuerpo. Pensar en su familia no le provocaba ninguna molestia, solo un sentimiento de amor. Tuvo un día mucho más productivo de lo habitual y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz. En su segundo día, un día de transición en el que no tomó LSD, volvió a sentirse un poco más como siempre, pero aún así tuvo la sensación de que era más fácil que de costumbre ignorar su mal humor. El tercer día del ciclo actúa como un día de control, lo que le da la experiencia de un día normal para poder evaluar mejor el impacto de la dosis. Sintió que su estado de ánimo habitual e irritable había regresado, y echaba de menos la paz y la productividad de los 2 días anteriores. A medida que el experimento de Waldman avanzaba, descubrió importantes beneficios en la microdosificación. Al cuarto día, se dio cuenta de que tenía más control sobre sus impulsos y su irritabilidad. Sus hijos se equivocaron durante el desayuno y llegaron tarde a la escuela, pero en lugar de gritar, Waldman se sintió inusualmente desfasada. Su perro se levantó de un salto, y la hizo derramar té sobre un libro, pero mientras el perro estaba sentado avergonzado, esperando una regañina, Waldman lo acarició. Feliz por la mejora de su estado de ánimo, Waldman comenzó a investigar lo que el LSD y otros psicodélicos realmente te hacen. Aumentan la interacción entre la serotonina, el glutamato y otros factores del cerebro, lo que lleva al desarrollo de nuevas conexiones y redes neuronales. Esto puede ayudar a las personas a desarrollar nuevas perspectivas sobre las cosas, como sus propios problemas. Investigadores de la UCLA y la Universidad de Nueva York han podido demostrar recientemente que el tratamiento psicodélico puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo de los pacientes que se enfrentan a la muerte. Esto parecía encajar con la experiencia de Waldman. Después de una semana, se sentía diferente, más capaz de lidiar con la ansiedad y la irritación, más productiva y, bueno, más feliz. Su primera conclusión fue clara: o la microdosificación estaba funcionando o estaba experimentando un tremendo efecto placebo. Millones de personas han consumido el LSD con muy pocos efectos negativos, pero a menudo se interpreta erróneamente que la droga es perjudicial. El LSD fue sintetizado por primera vez por un investigador químico suizo llamado Dr. Albert Hofmann en 1938. Consumió la droga durante toda su vida y vivió hasta los 102 años. La longevidad de Hofmann podría sorprender a las muchas personas que creen que el LSD es una droga peligrosa. La verdad es que, a pesar de su mala reputación, el LSD es extremadamente seguro. El autor había oído rumores sobre el LSD, según los cuales los consumidores experimentaban recuerdos retrospectivos durante el resto de sus vidas, que las personas se tiraban de los edificios pensando que podían volar, y que había una relación entre el consumo de LSD y los episodios psicóticos. Sin embargo, hay muchas pruebas de la seguridad del LSD, según una revisión exhaustiva de 2008 publicada en la respetada revista CNS, Neuroscience and Therapeutics, no se han documentado muertes por sobredosis de LSD.
Otros estudios muestran que tomar hasta 200 veces la dosis que estaba tomando Waldman no causaría efectos biológicos perceptibles, aunque probablemente sería un viaje increíble. Incluso los peores incidentes de sobredosis de LSD son algo tranquilizadores. En 1972, 8 personas ingresaron en el hospital de San Francisco después de inhalar accidentalmente grandes cantidades de LSD, creyendo que era cocaína. 5 de los 8 entraron en coma, mientras que los demás vomitaron continuamente. Sin embargo, en 12 horas, los 8 no solo habían sobrevivido, sino que se habían recuperado por completo. Sin embargo, hay algunos signos de reacciones psicológicas adversas al consumo de LSD. Un número muy reducido de personas, la mayoría de las cuales ya padecían enfermedades psiquiátricas, han sufrido psicosis u otros efectos adversos. Pero las historias que Waldman había escuchado, sobre personas que saltaban de los tejados o se suicidaban, no eran más que leyendas urbanas. De hecho, un estudio reciente publicado en el Journal of Psychopharmacology descubrió que el consumo de psicodélicos de por vida en realidad se correlacionaba con una reducción del 36% en los intentos de suicidio. Tal vez se difame injustamente al LSD porque en la década de 1960 la droga pasó a estar vinculada a la contracultura juvenil, y a la agitación social asociada a la década. Los adultos jóvenes protestaron contra la guerra de Vietnam, apoyaron la lucha por los derechos civiles, fumaron marihuana y abandonaron el LSD. La droga ha tenido mala reputación desde entonces. Sin embargo, hay pruebas abrumadoras de que el consumo de LSD, incluso a niveles muy superiores a la microdosis que administraba Waldman, es seguro. Además, hay mucha evidencia que sugiere que tiene efectos positivos. Vamos a echar un vistazo. El LSD puede permitir una mejor concentración, creatividad y resolución de problemas. Si estás leyendo esto en un iPhone, iPad o MacBook, puede que tengas que agradecer al LSD. Steve Jobs, el legendario cofundador de Apple, tomó LSD y dijo que era una de las cosas más importantes que había hecho en su vida. Durante la microdosificación, Waldman experimentó un flujo mucho mayor, la experiencia de estar inmersa en su trabajo y concentrarse por completo en él. Y Waldman y Steve Jobs no son los únicos que le dan crédito al LSD por haberles ayudado en su trabajo. Kary Mullis fue coganador del Premio Nobel de Química, en reconocimiento a su trabajo en la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, que permitió la clonación de genes, la secuenciación del ADN y otros avances. Mullis dijo que tomar LSD fue una experiencia reveladora, más importante que cualquiera de los cursos que tomó. Dudaba que hubiera inventado la PCR si no hubiera sido por el LSD. Estas anécdotas están respaldadas por investigaciones. Un estudio reciente, en el que se utilizaron máquinas de resonancia magnética para seguir la reacción del cerebro al LSD, descubrió que el fármaco genera una especie de hiperconectividad, ya que normalmente regiones del cerebro no relacionadas se comunican entre sí. Eso, al parecer, permite que surjan nuevas ideas y avances. Al principio de su carrera, James Fadiman llevó a cabo un experimento para explorar si los psicodélicos podían inspirar la creatividad. Reclutó a investigadores de alto nivel de empresas innovadoras, incluidos algunos que luego diseñarían chips de silicio e inventarían el ratón de la computadora. Todos ellos tenían problemas espinosos que se esforzaban por resolver. Cada uno de ellos recibió una dosis de 100 microgramos de LSD, mientras que Fadiman observó, guió y realizó pruebas psicométricas. Los resultados fueron increíbles, si bien el desempeño de los participantes en las pruebas psicométricas mejoró, lo que es más convincente, informaron que experimentaron chispas de intuición intelectual que resolvieron muchos de sus problemas. Fadiman afirma que de la sesión surgieron varias patentes y productos. Poco después, las autoridades cambiaron de opinión sobre dejar que Fadiman investigara los psicodélicos. La mala reputación del LSD había vuelto a aparecer. Pero incluso hoy en día, muchos profesionales de alto nivel en numerosos campos utilizan LSD.
Su popularidad en Silicon Valley ha aumentado, ya que los empleados de empresas emergentes y los hermanos tecnológicos intentan estimular sus conexiones neuronales. Por supuesto, su uso sigue siendo completamente ilegal. La guerra de Estados Unidos contra las drogas es sumamente perjudicial, especialmente para los afroamericanos, y no está logrando nada. ¿Cuál es el peor efecto secundario posible de la microdosificación de LSD? El riesgo de que te arresten. Aunque Waldman solo tuvo una pequeña cantidad de LSD en su poder, fue suficiente para enfrentarse a una sentencia de hasta 3 años por parte de un tribunal estatal. Si considera quiénes son la mayoría de los presos culpables de delitos relacionados con las drogas, probablemente esté pensando en un traficante sorprendido en posesión de un suministro para unas semanas. La realidad es que la simple posesión de drogas en los Estados Unidos es procesada con gran vigor, y las cárceles están llenas de personas sorprendidas con cantidades modestas de drogas, como el LSD o la marihuana. Más del 40% de los arrestos por posesión de drogas se deben a la posesión de una droga que 19,8 millones de estadounidenses han consumido en las últimas 4 semanas. La mitad de los presos federales están cumpliendo condena por delitos relacionados con las drogas, y la mayoría son delincuentes de bajo nivel. La propia Waldman corría relativamente poco riesgo de ser procesada, de hecho, se sentía capaz de escribir sobre su experiencia. ¿Por qué? Porque es blanca y rica. La guerra de Estados Unidos contra las drogas siempre ha tenido un elemento racial y de clase. Las primeras leyes antidrogas, creadas para prohibir el opio en la década de 1870, se centraron en los inmigrantes chinos pobres, mientras que la sociedad ignoró la gran cantidad de personas blancas de clase media adictas al láudano. Las campañas antidrogas de principios del siglo XX hablaban de personas negras supuestamente drogadas que atacaban a mujeres blancas, mientras que las advertencias sobre el loco por la marihuana de México no se quedaron atrás. Este racismo sigue siendo evidente hoy en día. Por cada persona blanca condenada por delitos relacionados con las drogas, 10 afroamericanos son encarcelados, a pesar de que los blancos tienen 5 veces más probabilidades de consumir drogas que los afroamericanos. La guerra contra las drogas ha provocado un aumento de la población carcelaria y los afroamericanos sufren prejuicios raciales, pero, ¿para qué? La gente sigue consumiendo drogas, muchas de las cuales, como el LSD, son en su mayoría inofensivas. La producción y el tráfico de drogas están fuera del alcance de la regulación y los impuestos, financian la violencia y el crimen, mientras que drogas como la heroína y la cocaína se vuelven cada vez más baratas. La evidencia disponible sugiere que la microdosificación puede ser eficaz. El investigador James Fadiman alguna vez creyó que Sandoz Pharmaceuticals, la empresa que originalmente descubrió y sintetizó el LSD, podría haber lanzado al mercado una versión en microdosis del LSD que pudiera competir con empresas como Ritalin y Adderall. Desafortunadamente, después de que la droga se declarara ilegal en la década de 1960, eso se hizo imposible. Sin embargo, la investigación informal sobre la microdosificación de LSD ha continuado, dirigida en gran medida por Fadiman. Ya investigando el uso de psicodélicos, se encontró una vez con una mujer que le contó sus experiencias con la microdosificación. Interesado, Fadiman creó un protocolo basado en el mismo modelo de 3 días que usó Waldman, y lo publicó en un libro de 2011. Desde entonces, Fadiman ha recibido alrededor de 300 solicitudes de su protocolo, y 50 informes de personas que lo han utilizado. Solo 2 de esas 50 personas informaron haber tenido reacciones negativas a la microdosis. Una persona suspendió el protocolo a mediados del mes debido a un cansancio extremo el segundo y el tercer día, los días posteriores a la administración de la dosis. Otro simplemente informó que habían dejado de fumar debido a cambios en sus circunstancias de vida. Es posible, incluso probable, por supuesto, que algunas de las 250 personas que no respondieron hayan tenido una experiencia negativa. Sin embargo, el panorama abrumador de quienes respondieron a Fadiman fue positivo. La mayoría de las personas reportaron una combinación de beneficios emocionales, intelectuales y físicos, así como mejoras en sus relaciones personales.
Los usuarios informaron de una reducción de la ansiedad, una mayor aceptación de la vida y sus problemas menores, una mayor creatividad y concentración y una reducción de los conflictos con sus amigos y familiares. Otros comentaron los efectos inusuales. Una persona informó haber experimentado menos depresión a causa de la enfermedad de Parkinson, aunque los síntomas habían continuado. Una persona con tartamudez vio una clara mejoría de los síntomas, mientras que un consumidor de marihuana, y en otro caso, un fumador, pudieron dejar sus hábitos. La investigación de Fadiman, por supuesto, no sustituye a un estudio clínico adecuado sobre la microdosificación. Espera que algún día se lleve a cabo una investigación formal sobre la eficacia y la seguridad de la microdosificación. Ya hay 2 posibles proyectos en marcha en Australia y Europa, por lo que es posible que un estudio de microdosificación se haga realidad en un futuro próximo. La microdosificación durante 30 días tuvo un efecto general positivo, aunque el resultado no fue perfecto. Al cabo de 30 días y 10 pequeñas dosis de LSD, Waldman reflexionó sobre sus experiencias. Los únicos días en los que había sentido alguna sensación anormal, mental o física, eran los días en que había tomado una dosis. Ocasionalmente se sentía mareada o con náuseas el día de la dosis y, a veces, se sentía más propensa a ponerse irritable el día de la microdosis. Los días siguientes, simplemente se sintió feliz, optimista y relajada, mucho mejor de lo que normalmente se sentía antes de su experimento de microdosificación. Un día de microdosis, Waldman tuvo una gran pelea con su esposo. Incluso entonces, informó de algunos signos positivos. Normalmente, cuando se pelea con su esposo, termina sintiendo una vergüenza intensa, lo que provoca culpa y, a su vez, depresión. Durante su mes de microdosificación, y particularmente en esta ocasión, Waldman sintió que se perdonaba a sí misma después del conflicto y que se sentía menos avergonzada. Quizás el mejor indicio del impacto de la microdosificación provino de la familia de Waldman, cuando les dijeron que había estado experimentando con un medicamento para el estado de ánimo. Los hijos de Waldman no se sorprendieron, ya que observaron una clara mejora del estado de ánimo y el comportamiento durante el mes. Su hija menor dijo que, incluso cuando estaba enojada, Waldman parecía estar mucho más bajo control. Uno de sus hijos comentó que simplemente había sido más amable y feliz, mientras que otro dijo que había lidiado con el estrés sin gritar ni gritar. Al recordar esos 30 días, Waldman llegó a la conclusión de que se había sentido y se había comportado de manera diferente. Por una vez, había podido mirar hacia atrás al final del día, y pensar que había sido un buen día. Su experimento la dejó positiva y esperanzada para el futuro, pero también se enfrentó a una paradoja. Vive en un país obsesionado con las drogas, donde el 10% de la población toma antidepresivos, y finalmente encontró un medicamento que parecía funcionar. Pero su droga era completamente ilegal. Tomar una benzodiazepina, una droga adictiva que puede causar la enfermedad de Alzheimer, estaría completamente bien. Un médico lo recetaría con gusto. Pero, ¿una dosis pequeña de un medicamento sin efectos secundarios mentales o físicos aparentes? Por ahora, eso sigue siendo un delito.